conociendo. Agradecemos quienes estuvieron presentes en la sesión pasada en la sede del Bufete de Dignidad. Nos alegra saludarles, encontrarles por aquí. A Tony Alejandro, que está disfrutando su merienda, a Elmer, a Sara Salinas, al compañero Córdoba, Manuel, eh, Ariel Lagos, Valeria Mejía, a Moisés, a los compañeros que tienen nombre de teléfono, les vamos a pedir que traten de cambiarlo a su nombre, por favor. Eh, sí, porque luego nos aparece registrado que iPhone 16 participó en la reunión. Y pues sí, sería interesante que tengamos el nombre de la persona que tiene, ¿verdad?, ese dispositivo. Gracias, compañeros, compañeras. Nancy, Judith, gracias por estar acá conectada. Magda Díaz, saludos hasta el campamento Gilamito. Mr. Said, ¿cuál es su otro nombre, Mr. Said? Buenas noches, mi apellido es Hernández, Hernández, Said ok. Hernández. Sí. Valeria Mejía, un gusto saludarle. Compañera Abigail, saludos. Ariel, bueno, no nos vamos a saludar a todos, pero para ir animando un poco la participación por acá. Bien, saluditos. Han participado con bastante constancia ustedes en este proceso. Algunas quizás no en las cuatro, pero nos alegra tenerles acá presentes. El tiempo de la formación es un tiempo que en este momento de la era digital, de la era de la aceleración temporal, cuesta dedicar un tiempo para sentarse y escuchar, y agradecemos que ustedes estén comprometidos con esa tarea, con ese compromiso que es parte de la transformación. La transformación no surge después de que nos formamos. En la medida que nos estamos formando, está ya surgiendo la transformación en nuestra conciencia, en nuestras actitudes, en el tiempo también que dedicamos a sentarnos y escuchar. Ahí eso es parte de la ruptura que necesitamos ir haciendo con el sistema, con las prácticas cotidianas del día a día, ¿verdad? Ahí es donde acontece la primera transformación que vamos requiriendo, que vamos necesitando. Qué bueno tenerles por acá, desde el Movimiento Amplio, desde el Bufete de Dignidad y desde Avia Yala. Les saludamos, les agradecemos y hoy queremos, junto a ustedes, encontrarnos y reflexionar desde Oaxaca, México, con el compañero Marco Carballido, que para nosotros es un compañero de lucha, es también un familiar del Movimiento Amplio. El año pasado Marco fue parte de los cursantes de este diplomado y hoy lo tenemos aquí como ponente. Ojalá de muchos y muchas de ustedes que hoy estamos acá saludándonos, quizá el próximo año podamos tenerlos como componer, ¿verdad?, en estas secciones donde vamos transformándonos y vamos asumiendo compromisos con las luchas de nuestros territorios y nuestras comunidades. Marco tiene una trayectoria en estudios culturales, en la lucha también por el agua allá en Oaxaca, México, y es un actor que se mueve entre muchos círculos de estudio, de diálogo, y en principal en Aviala Soberana, ahí desde las filosofías ancestrales, desde el pensamiento decolonial y sobre todo desde la búsqueda de articular en su territorio una lucha que pueda ir tensionando y rompiendo las dinámicas de la ficción del Estado moderno en México, que es la misma ficción también que traspasa a todos los pueblos en Latinoamérica y que finalmente esa ficción termina siendo capturada por actores que convierten al Estado y sus dinámicas en una máquina de extracción, de despojo y sobre todo de captura de las energías vitales, de todo lo que pueda generar rédito y mercancía para ese sistema, ¿verdad? Y por eso estamos hoy aquí haciendo un punto y aparte, un momento de tensión para proponernos romper con esas dinámicas. ¿Y con quienes lo vamos a ir haciendo? Pues con ustedes, compañeros y compañeras, con otros y con otras que no están hoy acá, pero que también ya están haciendo esas transformaciones que este momento necesita. Desde las luchas por el agua en Oaxaca, por la lucha por el territorio y en contraposición, en disputa contra ese Estado
corporación máquina que termina convirtiendo a los pueblos, territorios y comunidades y la misma vida de las personas en mercancía y en despojo. Desde ahí saludamos y recibimos hoy al compañero Marco Carballido, a quien le damos un aplauso virtual, si le parece. Marco, bienvenido. Te dejamos de una Gracias. vez la participación. No sé si querés darnos un preámbulo, pero iniciamos ya de una vez contigo. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación para estar de este lado ahora. El año pasado, efectivamente, estuvimos en el diplomado. Y justo con esta perspectiva que tuvimos del año pasado, pues ya con el tema que vamos a tratar hoy. Colocamos, ¿no? Esta visión desde el Estado, que me gusta mucho cómo lo he estado trabajando, pero pues para eso en esta ocasión colocamos como lectura este libro, este texto que estaba en PDF, que vi que lo enviaron hoy en la mañana, que está escrito por gente de la organización, de una asociación civil, una organización de Chiapas, Otros Mundos Chiapas, ¿no? Es decir, no viene exactamente de la academia, sino que viene de las organizaciones sociales, ¿no? Y ahí es donde encontramos este concepto de Estado, Corporación, Nación, que no lo pudimos ver el año pasado. Si gustan, pues empezamos y les voy comentando, ¿no? Cómo va a ser la exposición. Envié el PDF, no sé si llegó. David. Ahorita, Marco, iniciamos a compartir en breve la presentación Ok. para que pueda usted ir dirigiéndonos por acá. Ajá, exacto, ese es el texto del Estado, Corporación, Nación, ¿no? Perfecto, Tony lo está mostrando. El- Habíamos llegado justamente a hablar de tres estados. Habíamos hablado, bueno, habíamos hablado del Estado absolutista, que es el previo, del inicio del Renacimiento, y luego habíamos estado hablando del Estado liberal, el Estado de bienestar, y habíamos llegado hasta el neoliberal, ¿no? Y de ahí pasábamos al Estado fallido, pero yo nunca me quedé convencido con esa idea del Estado fallido porque responsabiliza a ciertas naciones cuando los que están haciendo el desastre pues son otros, ¿no? Sobre todo pues es un Estado que, y lo estaba checando el otro día, ahí en Honduras ya hay un ejemplo de cómo Peter Thiel está trabajando con los sedes, ¿no? Eso es hacia dónde quieren ir. Bueno, el tema se llama la defensa del agua en Honduras, México, entre el Estado, Corporación, Nación y la lucha por la tierra. La siguiente, por favor. Escuché el otro día cuando estaba viendo un video de Bolivia, unas declaraciones de Adriana Arroyo, no es exactamente esta, pero esta me la volví a encontrar hoy y me gusta porque refleja hacia dónde o qué están pensando algunas de las organizaciones o comunidades indígenas en relación con su movilización social, ¿no? Y dice, en Abellar los movimientos no se están conformando solamente frente al poder para exigir algo o conseguir lo mismo, dejar la calle y volver a la casa. Se han organizado también para la resistencia, para gestionar la vida, para gestionar su propio poder, su autonomía, autodeterminación y autogobierno como los pueblos originarios. Y esta tendencia de los autogobiernos pues va en avance, ¿no? Aquí en México pues está las comunidades zapatistas, están las comunidades de Cherán, Michoacán, también algunas de Sonora. Y un ejemplo muy interesante que tenemos aquí en Oaxaca, un pequeño caracol de una organización que se llama CODEDI, que recuperó 800 hectáreas de una ex finca de café y es un, y, pero no, y es un territorio libre porque no es ni agencia ni es municipio y simplemente está organizada por por integrantes de 20 comunidades zapotecas, ¿no? Y ahí tenemos otra perspectiva de qué se puede hacer. La siguiente, por favor. Adriana Arroyo es antropóloga y feminista boliviana. Ahora sí, entrando en materia, con no me parece, no sé si antes estaba el índice,
Si no lo digo, vamos a ir primero una introducción acá y luego vamos a hablar de tres temas: el sistema capitalista y los modelos del Estado, que está más o menos, esto está en el texto que envié. Luego la lucha por la tierra, vamos a ver cómo la lucha por la tierra va cambiando en la medida que se van haciendo los cambios del Estado. Y en un cuarto momento hablaremos de la defensa del agua, el territorio y la vida, pero esto ya sería en Oaxaca, ¿no? Me voy a ponerle aquí en Oaxaca. Pues este es hacia dónde, el último punto es hacia dónde se están yendo los movimientos sociales en este momento, ¿no? La defensa del agua, el territorio y la vida. La siguiente, por favor. Entonces, el texto, si lo leyeron, dice claramente que hay una dictadura del capital. Es importante señalar aquí que cada quien a la hora de escribir, hacer un artículo, una ponencia, un libro, escoge uno la visión del conocimiento desde el que quiere uno partir, ¿no? Hay cuatro tipos de conjuntos de conocimientos: el funcionalista, el semiótico, hermenéutico, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Esto por lo menos desde la visión occidental. Habría que ir viendo cómo va a cambiar esto cuando se está hablando ya de diálogo de saberes. Podría ser una quinta rama. Pero entonces señalar que nosotros estamos partiendo desde la visión del pensamiento crítico, ¿no? Que es la línea marxista, Escuela de Frankfurt, y en América Latina, pues todos estos, empieza con la educación popular, Pablo Freire, Pribich, Falkborda y todo el pensamiento de de la decolonialidad y la ecología política, ¿no? Entonces, aclarando que estamos partiendo de categorías del pensamiento crítico, se señala en este libro que el planeta en este momento está dominado por un modelo de corporación-nación en el sistema capitalista y está enfrentando una dictadura, ¿no? Mundial del capital que se impone por encima de acuerdos internacionales de países, de estados, pueblos y culturas, arrasando con todo lo que toca y teniendo a su servicio a los organismos multilaterales, el aparato de Estado y los ejércitos. La siguiente, por favor. Vemos ahí que este, pues no hay mucho que decir, así está sucediendo, y quedó más claro. El año pasado pues era muy difícil estar hablando de un Estado corporación nacional, porque como se dice, pues el imperio no había sacado completamente la cara, ¿no? No había puesto la cara. Hablando ya entonces de la introducción, dice, el sistema es un sistema de dominación económico, tiene todas estas características: político, social, ideológico, cultural y militar. Se basa en la propiedad privada y del capital y afirma que es la única forma de producción que puede hacer riqueza. Y su objetivo es acumular riqueza. Totalmente un mito, ¿no? Pero bueno, ellos lo afirman y utilizan toda su propaganda para señalar eso, ¿no? Señalo, este texto está escrito por Nieves Capote, Otros Mundos AC. Además, es un sistema que es patriarcal, es racial, es clasista, es colonialista y es oligárquico. Estamos bien. Esta última característica no la he visto resaltada en muchas de las ponencias, pero está señalado, quedó claro: 17 millonarios que llegaron a China en la última visita de Trump a Pekín. Y ahí cuando le dice, estos son los hombres más inteligentes, ¿no? Son efectivamente los oligarcas, ¿no? Que están moviendo y patrocinando y que tienen a Trump como gerente en momento en los Estados Unidos. El sistema funciona en un mecanismo de centro-periferia, es decir, hay un orden económico mundial que se divide entre un centro hegemónico de desarrollo y una periferia de países menos desarrollados. Esta visión del centro-periferia, los principales exponentes son Raúl Prebisch, que es uno de los iniciadores del pensamiento crítico de la CEPAL, y Manuel Wallerstein, que tiene la idea del sistema mundo. El centro hegemónico lo fue un tiempo Europa, y después de la Segunda Guerra Mundial esto se movió a los Estados Unidos, ¿no? Actualmente enfrentamos una crisis de ese centro periferia, y por eso es todo lo que está haciendo el imperio norteamericano, porque hay un país emergente que puede ocupar esa posibilidad y es China, ¿no? En la que sigue, por favor.
Bueno, Enrique Dussel Enrique Dussel, si ustedes lo ubican, filósofo latinoamericano que vivió en México y que desarrolla la teoría de la decolonialidad, ¿no? Él va a utilizar este concepto diciendo que que hay una lógica transnacional que funciona expandiendo los intereses del centro hacia la periferia. Las corporaciones y las instituciones internacionales, como estas que se mencionan, borran las fronteras nacionales para el capital, pero mantienen las asimetrías de poder. Esa es la cuestión. La cuestión del centro y periferia es que se mantiene, o sea, es un sistema de dominación hegemónico en donde difícilmente va a cambiar de la periferia. Incluso hay otra parte que se llama la subperiferia, me parece. Difícilmente va a haber ese traslado porque el control económico del poder político, ideológico, militar, económico, está desde ese centro, ¿no? Son extractivistas y promueven una cultura globalizada y un modelo único de progreso que se basa en el consumismo, en el libre mercado, en el individualismo y la tecnocracia. Si ustedes pueden ir viendo acá este modelo de progreso, ya podemos ir viendo que contrasta enormemente con la visión que viene de los pueblos indígenas, totalmente vinculada a prácticas colectivas, de asamblea, de fiesta y de reciprocidad, ¿no? E- Este, nos dice Dussel que la modernidad europea nació en 1492 con la invasión de Abya Yala y se impuso esta idea de que Europa era el lugar más avanzado, de cultura más avanzada, y que tiene el nivel, esto lo dice Dussel, tiene el deber moral de desarrollar incluso mediante la violencia, a los pueblos más primitivos, ¿no? Y entonces, pues pasaron estas etapas de colonialismo, acumulación originaria de capital y actualmente la de acumulación por desposesión. Incluso aquí hay una doctrina, la doctrina Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se lee claramente que se dice que todos estos países que están en la periferia tienen que pasar por la teoría del desarrollo y que no todos lo van a lograr, es decir, que va a haber cosas que no son agradables, pobreza, desigualdad, pero eso se considera como daño colateral de desarrollo. Literalmente dicen, es un daño colateral del desarrollo. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, el texto que estamos viendo todavía señala que hay cuatro modelos de Estado, ¿no? En este sistema capitalista. El modelo liberal, y en este caso, pues el libro está escrito para México, pero lo que importa aquí es que ustedes vean cómo efectivamente, como dice David, se van viendo las semejanzas y diferencias. Evidentemente, estos son categorías y cada modelo, cada estado liberal es diferente en cada país, lo mismo que cada estado de bienestar, etcétera, ¿no? Pero en el caso de México, tuvimos un modelo liberal que fue desde 1840, entra con el periodo de la Reforma, cuando se empieza a constituir ya como un país, México, después de todas las guerras fratricidas que vinieron de la independencia, y llega hasta 1945, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. A partir del 45 hasta el 70 tenemos el modelo de Estado Bienestar y después del 70 al 2000 el neoliberal y actualmente, según este texto, el modelo corporación-nación y con el que estamos de acuerdo. La siguiente, por favor. Bueno, el modelo liberal pone al individuo y las libertades individuales por encima de cualquier aspecto colectivo. Ese es el liberalismo. O sea, y lo promueve como un derecho que todos los individuos son iguales ante la ley y la propiedad privada como fuente de desarrollo con la no intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Lo que aquí me llama la atención es que este concepto de libertad individual ha sido utilizado para las empresas. No sé, ustedes ven en México, por ejemplo, cuando te inscribes en Hacienda, o eres persona física o persona moral. O sea, las empresas toman estas libertades de llamarse a sí mismo personas
exigiendo para esto, para los negocios, y entonces resaltan o reivindican los mismos derechos individuales que las personas, ¿no? La siguiente, por favor. El modelo de estado de bienestar, esto es lo decíamos en el 45 al 70. Este modelo va a emerger después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no se trata de que el Estado garantice las libertades, sino que es el libre mercado. Y, y emerge, perdón, es el Estado, ¿no? Es al revés, es el Estado el que debe garantizar las libertades y no el libre mercado. Es decir, viene de una guerra, se viene de una guerra y se necesita toda una reconstrucción a nivel planetario. Y entonces es cuando se genera este modelo, es decir, el Estado tiene que ser el gran reparador y el gran dirigente. El que lo hace entonces es Estados Unidos, que surge como potencia victoriosa y asume el destino del mundo en ese momento. Y para eso crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, repetí. Bueno, el Banco Mundial se dedica a la reconstrucción de Europa y el Fondo Monetario Internacional a facilitar la expansión del comercio. Al mismo tiempo, y aquí vamos a irnos fijando en esto, porque aquí viene esta parte que va a ser como la tercera vía, ¿no? O sea, si estamos viendo, por un lado, Estado, y vamos viendo por otro lado, el Estado que habla de lo individual, y por otro lado, y ahí se menciona que las comunidades indígenas tienen otra visión del mundo. Va a empezar a haber aquí una tercera vía de diálogo, ¿no? O por lo menos un campo que va a poner, a confrontar a esta visión comunitaria con la visión del Estado, y son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues ahorita, conforme van avanzando sus generaciones, se va a ir viendo por qué. Entonces, en esta época de los estados, y bueno, pues efectivamente hay que decir efectivamente que esta declaración de los derechos humanos pues, va a ser la articulación de diálogo, confrontación, negociación entre Estado y comunidades, ¿no? Los estados, hay que decir, del bienestar, generaron, en fin, mantuvieron muchas empresas públicas, como aeropuertos, puertos, ferrocarriles, líneas aéreas, de semillas, de café. México tenía aproximadamente como 3.000 empresas en su momento, ¿no? Y y todo esto generaba ingresos suficientes para cubrir lo que se llama gasto social, subsidios, salud, educación, etcétera. Eso fue el estado de bienestar en México. Ahorita lo vemos más adelante ya aplicado. El siguiente, por favor, que es ya el estado neoliberal. Antes, el modelo neoliberal, esto es en 1970 al 2000, empieza a ir bien nuevamente, se recuperan todos los países y pues se regresan al liberalismo, pero ahora llamado neoliberalismo, que es una forma mucho más agresiva porque empieza a entregarse los bienes y los servicios a las corporaciones, es decir, a los que tenían más dinero, ¿no? Y bueno, por ahí hay estudios también que se demuestran que desde hace 500 años, en varios países son las mismas familias, escasamente se van sumando otras, que mantienen a través de las herencias, hay todos unos mecanismos de herencia para mantener el control económico, ¿no? Eh, y bueno, esto pasa. Luego los mecanismos utilizados para extorsionar son la deuda externa y el ajuste estructural, ¿no? Era muy simple, por ahí también alguna vez escuché un video de alguien que decía, era muy simple, llegábamos a un lugar y les decíamos, vamos a hacer esto, te vamos a prestar la lana y, y a cambio tú nos entregas estos recursos, ¿no? Y bueno, en la medida en que iban generándose más prestos, se iban endeudando más y llegaban después incluso hasta a generar políticas de extracción más basadas en la violencia, ¿no? Otro mecanismo son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio fueron invenciones más recientes, pero se modificaban muchas de las leyes nacionales. En el caso de México así ocurrió
para beneficio de las corporaciones y no y en detrimento de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Y llegamos entonces a la etapa en la que nos encontramos. En este modelo, los gobiernos son solamente meros instrumentos de las empresas y aplican medidas neoliberales y en general lo que hacen es generar una apariencia de democracia, se dedican al rescate de empresas, sobre todo bancos, subsidios a las empresas privadas y esto que estamos viendo en toda Yala, fuerzas de seguridad policial y militar, las guardias nacionales, que actúan a favor de las corporaciones y se dedican a controlar la protesta social, ¿no? Esto está pasando en todos lados, en México también, ¿no? Bueno, la siguiente. Y aquí es donde les decía, vamos, otros conceptos importantes, ¿no? Pero yo ya no lo ubicaría dentro de la evolución, sino como parte de este momento, el Estado fallido, que es aquel cuyas instituciones han colapsado, perdiendo el monopolio de la violencia y la capacidad de garantizar la seguridad de los servicios básicos a su población. El control del territorio es ejercido de facto por actores no estatales como mafias o grupos armados, generando un vacío de poder institucional. Este concepto fue inventado por estadounidenses después del 11 de septiembre del 2001 y pues estamos viendo que en algunos casos sí se está viendo este estado fallido en algunos lugares de Avellala, pues esto incluso se puede hacer por zonas, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas estamos viendo mucho en Chiapas este fenómeno muy fuerte, es una zona crucial y así en general, quizás no lo podamos ver completamente en todo un espacio territorial, pero sí en algunas zonas de algún país. Y otro concepto importante es el de neoextractivismo. Esta es la característica de las izquierdas, de los estados neoizquierdistas, porque ya no son estados de bienestar, sino que más bien son estados que hacen una promesa de desarrollo y bienestar, pero ya no tienen, porque para tener estado de bienestar, pues habrían que tener un manejo económico, ¿no? Y no hay suficientes recursos consiste más bien en la Administración Nacional de Recursos para obtener un excedente económico y financiar políticas sociales. Y eso es más o menos lo que está pasando en México y en general sucedió en toda la Vía Yala, ¿no? Pero son estados disminuidos, por ahí había un tema del adelgazamiento del Estado, y disminuidos por estas características que estaban acá arriba justamente de los poderes fácticos, ¿no? Y aparte del intervencionismo norteamericano. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver qué está pasando en la lucha por la tierra a partir del modelo neoliberal. Aquí, cuando ocurre esto, en 1840-1945, lo que se tenía eran las grandes propiedades concentradas en la iglesia y en este caso también en comunidades indígenas. Entonces se crean leyes para desamortizar las corporaciones religiosas y civiles, o sea, la de los pueblos indígenas. Esto es en la Constitución de 1857 y la idea era generar estas tierras, dejarlas en libertad para que fueran utilizadas con el modelo estadounidense del farmer, ¿eh? Es decir, se estaba generando un proceso de descampesinización del campo y la culturación del indígena. Eh, eh, ah, y así se van sumando otras leyes, como la de terrenos baldíos, que facilita la incorporación productiva de los terrenos baldíos, la inversión económica en el campo y el despojo de la tierra y el agua a manos de particulares, ¿no? Todo esto era quitar la tierra para que efectivamente fuera utilizada, vista como propiedad privada y facilitada, pues para entonces, para los que también tenían en ese momento el poder adquisitivo, ¿no? Esto va a dar como resultado las rebeliones yaquis y la guerra del Nayar y posteriormente el movimiento agrario durante la Revolución Mexicana. Porque es algo similar lo que está, por ejemplo, ocurriendo con Bolivia ahorita, que intentan más o menos a generar toda una serie de mecanismos para quedarse con las tierras
Y esto va a prevalecer a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX en México, en donde los pueblos van a estar dando batallas para que no ocurra esta apropiación de sus tierras. Y vamos a llegar al movimiento agrario de la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. Entonces, hay un antes en donde se señala que en el proceso revolucionario, se va a crear el artículo 27 constitucional. Digo, hay una diapositiva antes. Se va a crear el artículo 27 constitucional, que es la base de la reforma agraria, bueno, es lo que se ganó, ¿no? En la revolución. En la Constitución del 17, se consigue la redistribución de la tierra. Sin embargo, esta reforma agraria solamente se hizo sobre tierras de mala calidad, y en general las comunidades indígenas y campesinos no tuvieron una política de desarrollo integral, fueron excluidos de los apoyos financieros al sector ejidal. Lo que se formaron en ese reparto de tierras fueron ejidos, ¿no? Y se dio más impulso a la agricultura comercial, es decir, se permitió que muchas tierras fueran compradas o rentadas por grandes latifundistas, sobre todo en el norte, y empezara toda esta gran agricultura capitalista en México, ¿no? El indigenismo del siglo XX también es una corriente que se forma el INI, el Instituto Nacional Indígena en México, en 1948, y a través de él, ahí estaba la antropología, es proceso de la antropología social. Se busca que los pueblos indígenas, a través de la educación, pero la educación bancaria, no la freiriana, esta reforma agraria mal administrada, se busca la integración de los pueblos nacionales, indígenas. O sea, siempre la idea ha sido como acabar con las culturas indígenas, pero nunca lo logran, por decir algo, ¿no? Pero que generan políticas públicas justamente para ir menguando sus instituciones, ¿no? La que sigue, por favor. En el modelo neoliberal, no, es la otra. En el modelo del Estado del Bienestar, que es del 45 al 70, vamos a ver en México lo que en su momento Mario Vargas Llosa va a decir que es la dictadura perfecta. O sea, el PRI ya venía unos 30 años atrás, pero en este momento es cuando se genera esta etapa que se llama el milagro mexicano, porque se empiezan a trabajar, y esto tiene que ver con Prebisch otra vez, ¿no? Con la visión del desarrollo del centro-periferia que manejaba Prebisch desde la CEPAL, y tiene que ver con esto de si se hacían ciertas formas de trabajar la economía, podía haber un crecimiento sostenido. Y esto era a través de la estabilidad de precios, el tipo de cambio fijo, protección a la industria nacional y un mercado interno, ¿no? Y se logró durante 25 años, pero lo que esconde esta historia, lo negro de esta historia, es que se profundizó la desigualdad social, hubo abandono del campo en muchos sentidos. Me refiero a proyectos, a recursos, y esto seguramente también lo pueden ver en Honduras, porque efectivamente al no generarse políticas públicas hacia el campo, las personas empiezan a abandonar el campo para llegar a la ciudad, y hasta esta fecha, ¿no?, los crecimientos urbanos empiezan a notarse tremendamente en muchas de las ciudades que hasta entonces se habían mantenido con cierto nivel poblacional, ¿no? Y bueno, pues había una dependencia externa, centro-periferia otra vez, o sea, mucha de tecnología, muchos de los insumos se compraban en Estados Unidos, la industria era poco competitiva, y además la corrupción muchos de los funcionarios del Estado, ¿no? Otras leyendas negras que se notan así, también se dice que muchos de esos presidentes fueron espías, ¿no?, de la CIA, ¿no? Aquí vemos otra vez
que la evolución de los derechos humanos se vuelve a rescatar en esta época y ya está la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan condiciones de vida digna, igualdad material y acceso a bienes básicos, por ejemplo, el trabajo, la salud, la educación y una vivienda digna. Ahí ya se empieza, y esto a consecuencia de todo este abandono del campo. O sea, ahí este, nuevamente vemos esas ofensivas de ir sobre las comunidades, ¿no? La idea es desestructurarlas y pues lógico que va a empezar estas demandas en toda a nivel urbano, trabajo, salud, educación y una vivienda digna. Es época de movimientos sindicales, de movimientos campesinos, también está el movimiento estudiantil del 68 y empiezan los movimientos ecológicos y los movimientos feministas. La siguiente, por favor. No, esa, adelante, en la que sigue. Ajá. Bueno, Te queda poco tiempo, Marcos. Tendrás que priorizar porque te quedan ok, 12 páginas ok. todavía. Ok, aquí lo que vamos a señalar es que en este asunto que va a venir del modelo neoliberal, cuando ya se señala que se termina la reforma agraria, ya no hay reparto, se cambia toda la modalidad, se cambia el artículo 27 en el 1992 para que en este momento las tierras se puedan vender, las tierras de los ejidos se puedan vender y se llama todo esto, se le nombra desarrollo rural. A partir de este momento van a empezar a generarse los movimientos indígenas junto con toda esta serie de cosas que ya se están marcando, como es la declaración del surgimiento del derecho ambiental que viene de Estocolmo 1972 hasta Río de Janeiro. Todo esto va a generar el surgimiento del EZLN en México, que lo tenemos adelante en otra diapositiva, y allí se va a poner en escena, la siguiente por favor, se va a poner en escena en el primero, en el 94, es uno de los primeros movimientos de resistencia contra el neoliberalismo y el alcance mundial que alcanzó en su guerra contra la humanidad. Sitúa en la lucha en el centro a los pueblos indígenas como las principales luchas de resistencia ante la globalización. Con esto nos pasamos a la siguiente y vamos a hablar ya de Oaxaca, nos brincamos esto. Bueno, perdón, actualmente lo que existe es una violencia económica que tiene su origen en el neoliberalismo, con el cambio de leyes y aplicación de políticas públicas y de TLC que han aumentado la pobreza y la desigualdad, manteniendo excluidos de toda decisión sobre sus territorios a los pueblos indígenas. También existe una violencia política instrumentada en la política de criminalización de la protesta social mediante la guerra contra la delincuencia, así se llamó primero, luego contra el narcotráfico, que lo nombraron en el 207, y después la ejecución del Plan Mérida, que el objetivo es generar represión y despojo de los territorios, así como una violencia sistemática contra los defensores de los derechos humanos. Esto es lo que estamos viviendo en México ahorita. Nos pasamos ya al siguiente tema, por favor. La defensa del agua y territorio y la vida. Rápidamente les comento que Oaxaca es uno de los 32 estados de la República, tiene 93.758 kilómetros cuadrados, es el quinto estado más grande del mundo, está cerca de Chiapas, tiene una gran diversidad biológica, 7 de los 8 climas terrestres están aquí, alberga 18 de 65 grupos étnicos del país, más del 30% de su población habla una lengua originaria y tienes 570 municipios, uno de los, el que más tiene y quizá a nivel mundial es muy importante, es de los que más tiene. 418 son sistemas normativos indígenas y 152 se erigen por partidos políticos. La que sigue, aquí la situación en Oaxaca es así. La evolución de los movimientos sociales en Oaxaca arrancan fuertemente a partir del estado del bienestar, si se fijan. 1940-70 predominan las luchas agrarias y campesinas. Luego, en el 70 al 90, emerge el movimiento indígena organizado
y se consolida el movimiento magisterial. También está el movimiento estudiantil de la UAPJU. En 1990 al 2006 convergen movimientos indígenas, ONGs y organizaciones populares influenciados por el zapatismo. El zapatismo va a hacer que se crean muchísimas otras organizaciones. Las actuales que están defendiendo el territorio de vida son del 95, un año después que surge el zapatismo. La APO representa la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, representa una convergencia de movimientos sociales indígenas, feministas, estudiantiles y sindicales. Esto es en el 2006 y es considerada como la primera revolución mundial, lo que fue APO. Luego, estas las luchas se van a reconfigurar en el 2007 al 2007 en la defensa del territorio, la ecología política, el feminismo y los derechos humanos. Y actualmente esto estamos haciendo, una reconstitución del movimiento social 2025, empezamos el año pasado y seguimos en el presente, ¿no? Hasta el momento 80 organizaciones. Esto aquí era una tabla más grande, me la voy a saltar, pero aquí lo que vamos a señalar qué movimientos están en el movimiento de la defensa del agua. Y los principales son estos: la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, son 17 comunidades zapotecas de los valles centrales, acompañadas por la organización Flor y Canto. Está también el Foro Oaxaqueño del Agua, que está en los valles centrales y la cordillera norte-sur. Está también el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente, OCAMA, que son formada por 28 organizaciones sociales de los valles centrales, Sierra Sur, Sierra Norte y la Mixteca, aunque su enfoque es en la metrópoli, ¿no? Y también está la Red de Hijos del Agua, que está compuesta por jóvenes. Tienen las redes de mujeres defensoras del agua, que son compuestas por mujeres de la Mixteca, Sierra Sur, valles centrales. Y está el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUVEDER, que son 24 comunidades de 6 municipios de la costa, y está acompañada por la organización social Educa. Y aquí vemos más o menos, si se fija, de qué se caracteriza cada una, ¿no? Aquí ponemos sus estrategias de lucha, pero aquí vemos cómo la coordinadora bueno, vamos a referirnos aquí rápidamente, vimos que son diferentes puntos, pero vamos a dar el ejemplo, queremos dar un ejemplo que es el de la coordinadora de los pueblos indígenas para el cuidado de la defensa del agua, la COPUDA, y que se dedica a esto, a la gestión comunitaria del agua, la recarga de acuíferos, sembradores de agua y problemas en gobernanza indígena del agua. Entonces, la siguiente vamos a dar este ejemplo para que veamos cómo ha trabajado, porque este es un ejemplo de lucha muy interesante que tenemos. Es el único a nivel nacional que tenemos, que existe en México. Son estas 17 comunidades, entre ellas San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Mártir y San Bartolo Quialana. Y esto es lo que nos cuenta Ernesto Santiago, uno de los participantes de la movilización del movimiento de Copuda, que dice: en el año 2003, en la región de los valles centrales de Oaxaca, se sufre una fuerte escasez de agua, misma que se agudiza en el 2005. Ese año nos llegan cartas de invitación para pago de excedentes de agua de parte de la Conagua, debido a que, según ellos, estábamos sacando más agua de lo que teníamos concesionada. Este generó la molestia de los campesinos que en el año 2006 realizaron la primera asamblea de comunidades con el mismo problema en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco para hacer un frente y no pagar esas multas que les imponía el Estado. En ese momento nacía la Copuda y se definía nuestra microrregión como el nombre de Ciniza, que en zapoteco significa nuestra agua, como un reconocimiento de nuestra identidad y un despertar de conciencia del legado ancestral de nuestros primeros padres a través del vínculo espiritual con el territorio. La siguiente, por favor. Vamos a ver las acciones, cómo se fue haciendo este movimiento. Había un decreto de veda de 1967 que impedía la extracción del agua libremente y que solamente se podía hacer a través de Conagua. Entonces, mediante asamblea se determinó que no iban a renovarse los títulos de esa concesión. Era para presionar, iniciando con ello un proceso jurídico en el año 2007 para derogar el decreto de veda existente en el territorio. Son estas 17 comunidades.
Entonces, en el 2008, además, iniciaron la construcción de un pozo de absorción. Como vieron que les fue bien, presionaron a las autoridades locales en este tipo de obras de captación y siembra de agua, de manera que ese mismo año ya tenían 56 pozos en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco. Son otra de las acciones. En el caso de la demanda que hicieron ante un tribunal colegiado administrativo, ante la Conagua, les otorgó, esto fue a través de un juicio de amparo, y les otorgó un fallo a su favor en el 2012 ordenando llevar a cabo a la Conagua una consulta libre, previa e informada. Y esto es el único caso que tenemos en Oaxaca donde se ha realizado una consulta libre, previa e informada, porque no se ha hecho de otra manera. La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo que entonces en el 2014 se da inicio al proceso de la consulta que por acuerdo propio consistió en la realización de 5 etapas. Acuerdos previos, una etapa de información entre comunidades en donde pues la COPUDA hizo alianzas, informó a la sociedad civil oaxaqueña, a las universidades, etcétera. Una etapa de deliberación que fue por medio de asambleas para saber lo que querían, hacia dónde iba las 17 comunidades, una etapa de acuerdos y una etapa de seguimiento de acuerdos que todavía se siguen haciendo. Esto fue en el 2014. En el 2014 también se hicieron 500 obras, o sea, empezaron a ver que esta era una solución técnica, que empezaron a hacer más obras, ollas de captación, retenes y represas. Finalmente, después de 16 años de lucha, el 24 de noviembre de 2021, el Estado mexicano les otorgó un nuevo decreto de zona reglamentada en el acuífero 2025, en la cual se derogó el decreto de veda del año de 1967, reconociendo que las reglas del uso de agua van a ser establecidas por las asambleas de cada comunidad y reconociendo los derechos de las comunidades a la libre determinación, autonomía y uso preferente de sus territorios. La que sigue, por favor. Continúan las acciones. En el 2022 firma un convenio con la Conagua para que en este caso se establezcan los mecanismos y procesos de coordinación para la administración del agua subterránea. Es decir, y esto es lo que nos dice Ernesto Santiago, ¿no? Dice, ahora son las comunidades quienes administran el agua a través de sus asambleas comunitarias y su autoridad comunitaria indígena de administración del agua han iniciado un proceso de administración del agua con base en sus orígenes, en sus usos y costumbres, herencia de los primeros habitantes de estas tierras. Se asumen como los guardianes del territorio, del agua y de la vida, asegurando la continuidad de la existencia del heroico pueblo zapoteco de los valles centrales de Oaxaca. La que sigue, estamos terminando la exposición. Aquí pongo una nota que desde hace una semana vimos ahí que es OCAMA, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua, donde están las 28 organizaciones. Tenemos este problema en Oaxaca que el actual gobernador ha querido imponer una presa como solución y no es solución, ya REMA, la Asociación de Presas, está señalando que ya no es la solución, ya no es solución construir presas, pero aquí se quiere seguir construyendo, ya no se están construyendo ni en Europa ni en Estados Unidos, incluso se están desmontando, pero aquí quieren hacer una y pues aquí hay mucha gente en Oaxaca que está preparada en términos desde la visión comunitaria o en términos desde el pensamiento crítico y se puso un juicio de amparo porque además no hay ni estudios de impacto ambiental, el costo del proyecto se dijo que era en principio de 5.000 millones, ahora es de 15.000 y ahora ya se empiezan a hablar de 30.000. Fue una licitación, no una licitación, fue una entrega directa incluso a una compañía, la misma que hizo el Tren Maya y que está enfrentando un proceso penal. Entonces, mucha opacidad. Y al final sí le funcionó. Hay un juez federal que otorgó el juicio de amparo y se frena por el momento esta presa, por lo cual nos da mucha alegría. Se va a seguir trabajando en esto, pero por lo pronto está frenada esta construcción. Terminamos con la última. Bueno, no, hay una cosa que voy a decir antes, pero la siguiente diapositiva.
Aquí vemos algunas fotos, quise poner unas fotos. Esto es de otro ejemplo en el caso del Paso de la Reina, donde se quiso poner una presa en el Río Verde, en la zona de la costa, y casi similar a lo que se hicieron en Copuda, de organizarse por medio de asambleas, de desobedecer las órdenes de Conagua, etcétera. Conagua pues ha actuado eh, más al servicio de las corporaciones que al servicio de las comunidades. Aquí vemos escenas de lo que es una asamblea, también de una ritualidad y una escena del Río Verde. Y ellos ellos también lograron frenar la construcción de la presa, el Paso de la Reina, ¿no? La siguiente, que creo que es la última, esta. Esta sí quiero leérselos bien. Esto es lo que he podido observar en Oaxaca, no sé cómo lo vean ustedes en sus territorios, pero esto es lo que está ocurriendo con los movimientos y organizaciones sociales. Yo ya había puesto 6, hoy anoté y llegué a 8. Son 8. Unos están haciendo unas cosas, otros otras, algunas dos o tres en conjunto, pero es lo que se está haciendo, lo que están haciendo como respuesta al Estado Corporación Nación. Primero está la organización comunitaria, que incluye actividades de capacitación, de comunicación y de movilización. Eso se está haciendo. También se están haciendo trabajos de vinculación, que son articulación en redes locales, nacionales e internacionales, con grupos de la sociedad civil, comunidades rurales y urbanas y academia. Se está trabajando también en aspectos técnicos, que es esto que estuvimos viendo en el caso de Copuda: manejo de cuencas hidrológicas, captación y siembra de agua, cuidado de bosques, técnicas agroecológicas, etcétera. Y se están trabajando también aspectos políticos, es decir, están creando sus reglamentos comunitarios y están trabajando en esta parte de los derechos de la naturaleza. Se están trabajando aspectos jurídicos también, es decir, el litigio, promoviendo juicios de amparo, demandas ante instituciones nacionales y organismos internacionales. Se está trabajando también la regulación comunitaria, que es a partir de esto de todos los fenómenos que están casándose con agrotóxicos, con transgénicos, con comida chatarra. Son cosas que van trabajando, o también estas disparidades, ¿no? O todo lo que tengan que ver entre hombres y mujeres, ¿no? Que también hay ofensivas de ese lado. Y también se está trabajando el diálogo de saberes, que son los conocimientos ancestrales propios vinculados al territorio y a una memoria colectiva. Y esto que es el fundamento ontológico de ver la visión de la naturaleza, la visión del territorio desde el punto de vista de la madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Esto es más o menos lo que se está haciendo en Oaxaca, en México y en general en Abya Yala. Termino. Gracias a unas citas que tenía por aquí. Esta me gusta, nada más rescato esta de Holloway, en la que dice, con su concepto de grieta, agrietar el capitalismo en su libro, y que cada movimiento social, cada lucha que se hace es una grieta, y entonces hay innumerables grietas, es lo que dice Holloway. Y cuando se articulan tantas grietas, dice, si, hace esta pregunta justamente, si se podría pensar si no estamos en un proceso en donde no lo alcanzo a ver, que este interminable de ataques a la síntesis social del capitalismo puede ser visto, eh, puede ser visto como la crisis de esa síntesis. Me parece interesante lo que dice John Holloway. Gracias. Agradecemos a Marco, que nos ha traído teoría y ejemplo concreto de lo que se está haciendo en Oaxaca, cómo se está rompiendo con ese modelo en torno al agua, ¿verdad? Podrían haber otras temáticas de donde podamos revisar, pero esta es la lucha en torno al agua. Y creo que la gente que vive en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en otras latitudes de Honduras y de este continente entiende la magnitud que ahora tiene la relevancia política de organizarse en torno al tema del agua. Creo que es sumamente clave y estratégico traerlo hoy acá, mencionarlo también en San Pedro Sula, que se está por la lucha del Merendón, por Pico Bonito, porque todo ese estado corporación le está cediendo a las empresas el agua y todos estos tejidos que componen la vida y la diversidad. Hoy, como es cierre de sesión, vamos a cambiar un poco la dinámica
y la compañera Ileana Morales nos va a ayudar para que conformemos grupos de diálogo. Vamos a dialogar en torno a lo que nos ha expuesto el compañero Marco, pero también vamos a dialogar sobre qué ejemplos también ustedes conocen de dónde se ha ido agrietando o rompiendo ese sistema hegemónico y ese modelo de Estado neoliberal, corporativo, ese modelo neoextractivista también que se ha ido desarrollando en este continente. Compañera Ileana, si está por ahí, nos puede ayudar para apoyarnos y dialogar, y van a ser pequeños grupos en los que podemos ir discutiendo estas preguntas, ¿no? En torno a lo que hemos ido aprendiendo durante estas sesiones y en torno a la sesión de hoy de ejemplos concretos donde vemos que sí es posible transformar esa realidad a partir de una hibridación de muchos modelos de resistencia, ¿no? Lo jurídico, lo comunicacional, lo ancestral, la diversidad también de frentes de lucha, ¿no? Lo ambiental, lo campesino, el feminismo, las luchas estudiantiles, el mundo obrero, la lucha agraria, desde dónde podemos ir contrarrestando este sistema en el que estamos. Liliana nos avisa, no sé si tiene alguna instrucción adicional, pero nos iríamos ahorita con los grupos de diálogo. Les pedimos que ahí puedan, ahí les vamos a avisar, tendrían 10 minutos para abordar entre ustedes esta participación. Irían en grupos aproximadamente de 10 personas. Juliana, nos quedamos Hola, con... hola Santos. Sí, estamos haciendo, podemos hacer 5 salas. Automáticamente se van a distribuir entre estas 5 salas. La idea es que pues puedan, usted como coanfitrión puede pasar a saludar a cada una de las salas para que tengan como las preguntas claras a discutir en cada una de ellas. Y bueno, al pasar los 10 minutos, pues obviamente se les vamos a cerrar el acceso a las salas y regresamos todos y todas a a la sala principal, a la sala donde estamos todas. Eso es, Santos. No sé si, Santos David, si usted tiene Sí. alguna otra indicación. No, avanzamos. Las preguntas para que ya la lleven precisada por si me tardo en alguna de las salas es, la primera esta, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos está dejando este primer módulo? Porque hoy es el cierre, anótenla si gustan para que puedan dialogarla ahí. ¿Qué aprendizaje nos deja este primer módulo? Y la segunda pregunta es, ¿dónde estamos viendo que está aconteciendo esa transformación ahora mismo? ¿Dónde se está rompiendo con ese modelo de Estado que nos ha señalado Marco y que los otros tres ponentes anteriores también los señalaron, ¿no? Desde diferentes teorías y de diferentes experiencias. ¿Dónde se está rompiendo con ese modelo y dónde se está generando esa transformación? Yo hice un poco de contexto ahí, ¿verdad? Pero es básicamente esas son las preguntas. ¿Les parece? Vamos de una vez porque el tiempo nos apremia y lo más bonito es que ustedes puedan compartir en grupo. Listo, entonces que esperamos que los grupos tengan iniciativa propia para que no se queden callados los días, sino que exista discusión en cada una de las salas. A la 1, a las 2 y a las 3. Hola,
Fíjese que cuando le di a aceptar unirme a la sala me sacó de la reunión. Disculpe, ¿quién me habla? Sara Salinas. Ah, listo, Sara. Ahorita la asigno a otro. Ok, gracias.
Vamos regresando a la sala principal. Yo hice un recorrido y les escuché bastante motivados y motivadas en sus participaciones. Qué bonito que podemos tener este espacio para poder exteriorizar esa riqueza de la experiencia que cada uno y cada una de ustedes van teniendo, lo que van conociendo y también lo que han ido, porque sabemos que muchos y muchas de las que están acá también son personas que tienen recorridos en ámbitos profesionales, comunitarios, organizativos y que ya han venido haciendo cosas. Digamos que este diplomado no está partiendo de la nada, sino que parte ya de experiencias previas que ustedes tienen y que al momento de dialogarlas van enriqueciendo lo que el compañero Marco nos ha presentado desde la latitud de Honduras, desde la latitud de México, Guatemala, El Salvador, pero también desde otros continentes. Ha sido muy enriquecedora el paneo en los grupos por las valoraciones y las participaciones que han tenido. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna consulta a Marco, pues este es el momento para hacerla. O si hay alguna participación, alguna síntesis que sacaron del grupo, pueden compartirla aquí en este momento y estaríamos en línea de ir avanzando ahí para el cierre de esta sesión, que ha cambiado totalmente la dinámica que hemos traído en las otras anteriores. Entonces pueden levantar su manito y por acá pueden participar. Pueden también replicar las preguntas aquí en este espacio. Sandra, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Pues por el tiempo yo no pude hablar en el grupo pequeño, pero estuve escuchando las intervenciones de las compañeras y los compañeros y creo que algo muy fuerte de los territorios es la postura que mantenemos de lucha, pero sobre todo tomar la esperanza como una postura política, saber que más allá del discurso y de conocer nuestros derechos y de saber que los tenemos es la movilización, como lo mencionaban la mayoría de los compañeros y las compañeras que estuvieron hablando en el grupo en el que yo estuve, decir que pues la esperanza al final es algo que nos mueve, es una postura política muy fuerte que nos mueve a la movilización, a la organización, a poder hacer algo para el beneficio no solo de nosotros y de nosotras, sino también de nuestras comunidades y sobre todo de la madre tierra, que es una de las luchas más fuertes que los pueblos originarios tenemos. El cuidado del agua, por ejemplo, era algo que hablaban en el grupo de cómo estas empresas extractivistas por muchos años han desviado ríos, han dejado a comunidades enteras sin agua, han desplazado comunidades de sus territorios y pues que al final también entender eso nos permite también movilizarnos y creo que eso es algo muy importante, sobre todo, digamos, para las juventudes que estamos involucradas en estos procesos de lucha y de recuperación de los territorios y de la defensa de los derechos humanos y de la madre tierra. Creo que eso es bien importante, que tengamos la certeza de que al final, pues el discurso está, pero si no hay movilización y organización, también no vamos a poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Que en Guatemala, por lo menos, decimos que es por el buen vivir de todos los pueblos. Gracias, Sandra, de las Juventudes de Codeca. Estamos aquí, ¿verdad?, en esta participación y formación compartida. ¿Quién más quiere participar por acá? Sara, adelante, Sara, le escuchamos. Gracias. En nuestro grupo pues no pudimos conversar todos por el tiempo, pero sí teníamos algo en común y que me parece muy, muy valioso. Defender la tierra, defender el agua, que es uno de los elementos por el que históricamente se ha hablado de que el mayor conflicto en el mundo probablemente sea por ese, es muy valioso, pero llegamos a una conclusión y es que nuestros territorios, en Latinoamérica sobre todo, están siendo definidos, si lo vemos en materia de las decisiones de gobierno, están siendo definidas por las juventudes, pero las juventudes en la actualidad, como sociedad, las hemos descuidado, las hemos dejado en manos de un elemento que es
prominente ahorita, y es las redes sociales, es la inteligencia artificial. Estamos dejando que estos elementos eduquen a estas poblaciones jóvenes, y los jóvenes son los que toman las decisiones prácticamente. Entonces, si tenemos una juventud que no tiene un razonamiento crítico, una juventud que no está al tanto de las ideas, que no conoce, que no comprende, entonces se va a dejar guiar por cosas que lo llamamos ahora influencer, pero ¿qué tipo de influencia es la que tienen? ¿Qué tan positivo es lo que nos influencian? Entonces, para nosotros, un grupo muy valioso, un grupo organizado que ha levantado luchas sociales no de ahora, de mucho tiempo, es la juventud, pero la juventud tiene que estar educada, tiene que estar al tanto de eso y no podemos dejarlo a un lado. Y otra cosa que conversábamos también es que hay otro grupo de personas que son los apáticos, que son los que conocen, comprenden la realidad, comprenden que hay grupos hegemónicos en el mundo que nos están dominado históricamente, pero nos hacemos a un lado o se hacen a un lado, dicen, bueno, yo no me meto, esto no es conmigo. Hay gente que incluso dice, yo no vivo de la política, o a mí no me interesa eso, yo vivo de mi trabajo. Entonces, también estas personas son corresponsables de lo que nos sucede. Entonces, creo que la organización, por supuesto, es fundamental, pero el trabajo organizacional de los jóvenes es un punto muy importante y lo tocábamos nosotros ahí. Y reorientar quiénes son esos influencers. Si tenemos tecnología, reorientémosla, pero a favor de las juventudes y a favor de los territorios. Gracias. Bien, vamos con David Bonilla y María Dolores y luego con Said, así, seguido uno de otro. Bien, compañeros, buenas tardes a todos. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo hasta México a nuestro querido Marco Cabardillo, quien ha compartido con nosotros, con estos pueblos de Latinoamérica. Yo creo que sí, que la protección del agua, de la tierra y de los bosques y de los territorios es tan importante como comer, como respirar, diría mi mamá. Nosotros, la lucha de los pueblos y de la defensa de los territorios, creo que lo que decía la compañera, voy a hacer eco, énfasis en eso, de que en quién estamos dejando nosotros mismos, en quién estamos dejando esta lucha, este caminar por Honduras, por nuestros territorios. Lo hemos dejado en manos, o sea, la juventud. Yo tengo 22 años y mis compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo, incluso pasan viendo TikToker como Supremo y todas esas cuestiones. Entonces yo me pregunto, ¿esta gente de qué se está informando? ¿No se está dando cuenta que en Honduras están privatizando la empresa nacional de energía eléctrica? Esta gente no se está dando cuenta de que quieren privatizar el Merendón para convertirlo en su nueva residencial para los ricos, porque eso no va a ser para los pobres, va a ser para los ricos, que no se están dando cuenta que están negociando nuestras islas, que no se están dando cuenta de nada, están dejando pasar la historia por un lado, y luego cuando ya el trancazo viene, pues ya quedamos nosotros como a disfrutar la racha, pero tenemos que empezar a formarnos nosotros. Y yo creo que somos un buen equipo y un buen grupo y que hemos decidido formarnos. Y no desde ahorita, ya decía el compañero David Martínez, que pues nos hemos venido formando en las luchas, en las calles, en las defensas de tierra y territorio, especialmente el pueblo lenca. Ya sabemos las luchas que hemos tenido aquí, no ha sido fácil. Y pues incluso hemos tenido que enterrar a algunos familiares a raíz de la violencia que se desata y la justicia tan retardía. Entonces, a raíz de eso nos lleva a escoger alguna carrera universitaria o simplemente luchar por cambiar este país. Solamente es mi intervención y muchas gracias. En nuestro grupo, perdón, en nuestro grupo, compañeras, sobre todo compañeras, estuvieron opinando mucho más, ¿verdad? Lo hicieron algunos compañeros de forma escrita, pero resaltaban sobre algunos conceptos como el conservadurismo, el ser conservador, cómo romper con esto, sobre la política, la importancia de la política y cómo muchas veces nos quieren decir que los actos que muchas veces realizamos en la comunidad, como participar en patronatos y otras, que esas no son acciones políticas y que si todo es político, todas nuestras actividades son políticas y que son importantes. También conceptos como el neoliberalismo. Entender también, pues, que históricamente somos un país que nació bajo una imposición. Somos un país
que nació así, pues bajo eso, bajo condiciones de un grupo, ¿verdad? No de la generalidad de la población y que eso se sigue manteniendo, ¿verdad? Que los intereses de un grupo son los que siguen, digamos, decidiendo la vida en general de todas las poblaciones en Honduras. También de forma crítica, como sectores pujantes, como los gremios, por ejemplo, y hablaba un compañero del gremio magisterial o del gremio médico en general, ¿verdad? Cómo estos gremios tienen una representación y que tiene mucho peso a nivel de país, pero que esos gremios se prestan muchas veces a negociar por sus propios intereses de gremio o de intereses particulares de personas dentro de esos gremios y que eso no abona en nada a que avancemos en los procesos que nosotros soñamos para el país. Y bueno, al final quedó como el reto de cómo las diversas resistencias o las diferentes formas, ¿verdad?, de confrontar este actual modelo de Estado que tenemos, nos juntamos, ¿cómo nos juntamos todos esos, digamos, grupos, no solo a nivel de territorio, sino a nivel de estos gremios, también cómo salen personas, cómo sacamos personas buenas de esos grupos para romper con las mafias que actualmente pues son las que toman las decisiones para beneficio de ellos y, digamos, para que las paguemos todos y todas en el país. Ese es el gran reto, cómo nosotros nos juntamos y, bueno, vamos rompiendo con estas lógicas y con estas realidades. Seguimos, Edwin. Hola, sí, buenas noches. Pues también nosotros en nuestra sala, verdad que fue la sala 4, comentábamos casi igual lo que estaban diciendo los compañeros. Por ejemplo, la influencia del neoliberalismo, verdad que se ha venido dando en Honduras, de cómo se forma también nuestro país, verdad, pues que seguimos siempre en los mismos grupos de poderes que mantienen el control siempre de nuestro territorio. Yo soy de acá de Tocoba, ¿verdad? Referente a esto del agua, pues nosotros estamos viviendo con una mina que se está dando pues aquí en la zona, ¿verdad? Que es una mina pues de este señor Lenir Pérez, ¿verdad? Y pues este es el problema, ¿verdad? Que hablamos con los compañeros que lo que más influye en la sociedad son los medios de comunicación, porque pues ya como todos sabemos que estos se inclinan, ¿verdad? Se inclinan a los grupos de poderes, pues se venden, ¿verdad? Como dicen, a mejor postor, y lo que hacen pues es influenciar a la gente. Podemos ver un caso, ¿verdad? Sobre la influencia que tienen ciertas personas o estos influencers que están en Honduras actualmente. Podemos ver un ejemplo de cómo el señor presidente ahorita pues recibió, ¿verdad? Un influencer que de influencer pues no tiene nada, ¿verdad? Porque no influye en nada bueno a nuestra sociedad. Y cómo recibió a este señor que hace escuela, Chin Fukushima, ¿verdad? O sea, de la peor manera, se le dijo, no, no hay, pero para el otro que mantiene a una sociedad confundida, para él sí hay dinero y sí hay apoyo. Entonces, la juventud cree, ¿verdad?, lo que más mira en las redes sociales, y es un punto, ¿verdad?, que nosotros pues también como jóvenes que tenemos un poquito más, ¿verdad?, podemos decirlo así, de educación, podemos también utilizar las redes para poder influir en cosas buenas y en cómo podernos preparar para que esta nación cambie, porque sí, la verdad necesitamos como personas pensantes, ¿verdad? Que este país salga a flote y pues que no lo dejemos en manos totalmente de estos grupos de poder. Gracias, Edwin. Vamos con Daniel Alejandro. Hemos enviado el link de asistencia, pero no se salgan. Tenemos que explicar todavía la bitácora y también tenemos que agradecerle a Marco, que ha suscitado hoy un derramamiento de ideas y de emociones a partir de lo que se ha ido haciendo en Oaxaca. Vamos, Daniel. Sí, ¿qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. Pues agradecerle también al maestro y compañero Marco por la exposición
y a todos los compañeros y compañeras por sus reflexiones. Yo voy a tratar de ser muy breve, resumir también un poco la exposición del maestro, del compañero, para lanzar ahí una pregunta también al final quizá, con el tema, ¿no? De esto de las etapas de los estados que estuvimos viendo, el estado liberal, luego el estado del bienestar, el estado neoliberal y luego ya este de corporaciones, ¿no? Me parece también muy relevante relacionarlo con la cita del maestro Dussel, ¿no? El maestro Dussel pues habla que a partir de 1492 y toda esta teoría de colonial menciona este hecho fundante como el hecho fundante del proyecto de la modernidad, ¿verdad? Que es todo este proyecto civilizatorio, claro, donde entran ya estas etapas de los estados, ¿no? Donde entran también la expansión del capitalismo a través de la colonización, de la división internacional del trabajo y de las relaciones también de poder a través de este pensamiento racista epistémico, ¿no? Y también colonial sobre las obras que también, por ejemplo, podríamos retomar de Frantz Fanon y de este pensamiento afrocaribeño también de crítica de colonial. Entonces, en este proceso de estos estados, que es como un proyecto civilizatorio de la modernidad, también está esta relación centro-periferia que se replica en los mismos estados de la periferia, ¿no? Es decir, en México, un país de periferia también replica estas mismas prácticas de dominación a través de sus instituciones en la ciudad y en el campo, ¿no? Y en todos los países de América Latina y en todos los países de periferia se replican estas mismas relaciones de poder de centro y periferia, e inclusive en el campo de esa periferia se replican a veces, muchas veces, estas prácticas colonizadoras que se han interiorizado a través de 500 años de colonización y de dominación, ¿no? Que es lo que a veces también produce quizá el fracaso de muchas luchas y de muchos movimientos, ¿no? Un ejemplo sería los movimientos de izquierda del siglo XX, su fracaso fue quizá que quisieron producir o construir un Estado, pero a partir de una visión eurocéntrica y a partir de sus instituciones con estas lógicas de dominación eurocéntrica, ¿no? Que parten de este proyecto civilizatorio de la modernidad. Y también de acuerdo con los compañeros, ¿no? De cuando hacemos esta crítica de los jóvenes, o también inclusive nosotros que no, a veces no desatendemos mucho del tema político, de todos estos movimientos, y también retomando al maestro Dussel, que él decía, ¿no? A veces el pueblo no se comporta como pueblo, ¿no? Sino se comporta como masas. Entonces el pueblo tiene que tomar conciencia del lugar donde está pisando, donde están sus pies, ¿no? Tener esta conciencia histórica es importante. Por ejemplo, en Chile, yo todavía no puedo creer que que a partir del golpe de Estado, ¿no? Que se creó esta constitución, pasaron tantos años para que pudiera llegar la izquierda al poder y no pudieron echar para atrás esa constitución pinochetista que hasta hoy en día sigue, pues ahí en el país de Chile, ¿no? Eso es, y me llama mucho la atención esta frase del maestro Dussel, ¿no? Hay veces que el pueblo no se comporta como pueblo, se comporta como masa. Y también relacionándolo a las nuevas tecnologías y esta crítica de la nueva educación, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, de la IA, también perdiendo mucho pensamiento crítico. Y, y para finalizar, ¿no? También bueno, lo finalizaría, por ejemplo, ahora la IA, he estado en unos seminarios de la UNESCO y de otras universidades, y la pregunta que se hace es que ahora qué vamos a hacer con la IA, cómo están estudiando nuestros jóvenes o sus relaciones sociales, cómo las afecta, ¿no? Pero yo creo que una de las preguntas más importantes que nos tendríamos que hacer en cuestión de las nuevas tecnologías y de la IA es a qué mundo está dando forma este modelo civilizatorio ahora de la inteligencia artificial, ¿no? A qué mundo da forma estas nuevas inteligencias artificiales, estas nuevas tecnologías. Y ahora que mencionaba que Marco es de Oaxaca, por ejemplo, Gustavo Esteva, Iván Illich, que también fueron críticos importantes en la segunda mitad del siglo XX,
cuando hablaban de la herramienta, ¿no? De la convivialidad, específicamente, por ejemplo, de la IA. Esta herramienta que no es una herramienta convivial, es una herramienta de dominación, ¿no? Porque es impuesta a partir de una lógica, de un modelo civilizatorio eurocéntrico, de una visión que parte de la lógica del capital y de la racionalidad del capital también. Y sigue siendo entonces una herramienta de dominación, perdón. Entonces, bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿A qué mundo está dando forma la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías? Y para cerrar también, pues claro, sabemos que es como este gran monstruo, ¿no? De 1000 cabezas y de tantas jerarquías de dominación, como mencionara Grossfogel, pero entonces no sabemos si cuál es la solución, ¿no? Crear un estado nuevo, pero a partir de qué, o si la solución es la organización popular, en las comunidades, en los movimientos, el tema de las escalas, ¿no? Hay unos que los anarquistas, por ejemplo, dicen, no, el Estado es dominación, no necesitamos un Estado. Enrique Dussel, por ejemplo, que aparte es un crítico de la modernidad, su obra de la filosofía de la liberación tiene este pensamiento de la principio de factibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no es lo que se puede hacer? Él critica, por ejemplo, el anarquismo, es decir, pues el anarquismo no puede proponer nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos proponer hoy a partir de donde estamos? Es decir, que tenemos ya estados-nación, que tenemos un gobierno en turno, ¿qué es lo que se puede proponer? Entonces ahí yo entro un poco en discusión el tema de las escalas, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Esteva en Oaxaca y Iván Illich eran también a partir de sus críticos. Ellos decían, bueno, el Estado también puede llegar a ser dominante, ¿no? Lo que se necesita es la organización comunitaria, por ejemplo, Gustavo Esteban Oaxaca, que tenía ahí un proceso de organización importante. Y esa es mi pregunta, ¿no? Yo entro en esa Cerramos, Daniel, disrupción. la participación, disculpe. Sí, claro. Yo entro en esa disrupción, ¿no? El tema de las escalas, si es la factibilidad del Estado o de la organización popular en las comunidades. Muchas gracias, compañero. Bien, tenía la mano levantada por acá Paola, creo que la bajó, si quiere retomarla, la Sí, palabra. sí, buenas noches. Voy a ser súper breve y sí me quiero tomar el momento para decirles, compañeros y compañeras del MADJ, no están solos ni solas, ¿verdad? Ante todos estos ataques paralelos que está sufriendo Honduras con estos anteproyectos de ley, ¿verdad? Despojando nuestros territorios, pero es una lucha no solamente de Honduras, sino, y lo hemos visto, ¿verdad? La ultraderecha, y mientras nuestros pueblos sigan siendo gobernados por estas ultraderechas, seguiremos teniendo este tipo de conflictos. Entonces, muchas gracias, un gran aporte y bueno, a seguir con la lucha, compas. Gracias, compañera, por ese mensaje de apoyo y estamos ahí, ¿verdad? Haciendo la lucha en todos los frentes y en todos los espacios donde haya hambre de justicia y sed de dignidad, dice el Movimiento Amplio, ¿verdad? Entonces, Marco, te vamos a ceder un minuto de participación para que puedas hacer alguna conclusión y luego vamos a presentar la estructura de la bitácora que deben enviarnos en esta semana mientras iniciamos el segundo módulo, porque hoy cerramos el primer módulo, pero luego el segundo módulo y luego vienen otros 3 módulos más, ¿verdad? Porque es un proceso bastante completo que lo vamos a ir moldeando con las participaciones de ustedes, compañeros y compañeras. Marco. Tenés apagado el micrófono, Marco. Vamos a contestar esto que decía Alejandro de las escalas. Yo por eso quise iniciar la exposición con la cita de Adriana Arroyo. En las discusiones que tuvimos en Codeca en la última vez, fue el año pasado, o hace 2 años ya, me llamó mucho atención que en general, bueno, esa vez en Guatemala, me llamó mucha atención que se seguía hablando de Estado, ¿no? O sea, y cuando en un momento dado ya no es la única escala de entender, como lo dice Daniel. O sea, están estas otras visiones que vienen de los autogobiernos, que es lo que señala Adriana Arroyo, y que ya ha sido una postura asumida por el EZLN, ¿no? Con las juntas de buen gobierno, y después por Cherán. Entonces,
Aquí lo que toca, porque mi postura es desde la ecología política, ¿no? Estamos trabajando en una red ancestral con José Luis Grosso, con Juan Carlos Sánchez, con David Berking, en esta postura del colapso civilizatorio planetario. Entonces ahí la escala no es tanto el Estado, sino las decisiones de las propias comunidades y organizaciones para adelantar la sobrevivencia ante el colapso, ¿no? Y si tomamos en cuenta a un compañero mío de aquí de Iván, se llama, no recuerdo su apellido, del CIESA sureste, señalando con esta visión de los apocalipsis que ya se están viviendo esos colapsos, pequeños colapsos en diferentes partes del mundo, ¿no? Hay lugares, tenemos Palestina, ¿no? Tenemos Irán, tenemos el caso de lo que está pasando en algunas zonas de Chiapas, estamos en la zona, ahorita el compañero de Argentina con la ley de glaciar, estamos, esos avisos de los colapsos, estamos viendo esto. Entonces, el Estado no es la única escala, ¿no? Para llegar. Estarían, y me gusta, y por eso empecé con Adriana, porque ahí ya hay un posicionamiento, las comunidades van a empezar a tomar posicionamientos, y en un momento determinado, si vamos a empezar o vamos a seguir hablando del Estado, por supuesto que no podemos hablar de ninguna de estos modelos de Estados, porque todos siguen siendo, cambian su nombre, un Estado liberal, un Estado que apuesta por el libre mercado, por el individualismo, etcétera, etcétera, que además de ninguna manera es neutral, de ninguna manera todo lo que estamos hablando son dispositivos de dominación, son dispositivos extractivistas, tienen la lógica de transnacional, la lógica del consumismo, del extractivismo, y si vamos a seguir hablando del Estado, tendríamos que hablar de otro tipo de Estado, no el liberal, tendríamos que hablar del Estado comunal tal vez, son los términos que se están imponiendo por ahí, y pensando incluso en esto que había dicho un momento dado Chávez, ¿no? Hugo Chávez, que decía de crear una instancia internacional donde los pueblos indígenas, no recuerdo cómo era, un tribunal internacional de los pueblos indígenas, había dicho el comandante Chávez. O sea, pensar en otras lógicas y no en estas otras lógicas en las que siguen pensando la derecha y la izquierda. Y también quise resaltar aquí cómo estos gobiernos de izquierda son neoextractivistas, no tienen ciertas características hacia lo social, pero no trabajan directamente con las comunidades y los pueblos indígenas. No lo hizo López Obrador, no lo hace Claudia Sheinbaum, no trabaja, no consulta, no toma en cuenta lo que realmente quieren las comunidades. Y por último, me gustaría nada más señalar, porque lo estaba diciendo en el grupo que estaba hace ratito, el concepto de lucha de Holloway, que me gustó mucho. Holloway estuvo aquí recientemente en ISWAPJO y estamos hablando de que de ya no pensar en términos tan macros, ¿no? Como conceptos macros como revolución, sino conceptos tan pequeños como luchas. Esas luchas que pueden hacer desde la indignación individual, personal, comunitaria, y que ya esa misma indignación cuestiona, agrieta el capitalismo, agrieta el sistema y va generando un proceso de dignificación, que es la lucha misma, en la cual nos vamos organizando desde lo personal, no vamos a hablar desde lo individual, desde lo personal entendido como una lucha espiritual, como una persona que formas parte de la Pachamama, de la Tierra Madre, desde ahí hay que hablarlo, hasta una postura más organizada. Y lo que me gusta de Holloway es que hay que entender que el concepto de lucha no mantiene un continuum lineal, sino que tiene sus cortes, tiene sus momentos tristes, tiene sus retrocesos, sus pausas, y pues hay que entender que así son las luchas. Y por eso, sí, la esperanza, ¿no? Como política, como clave política, ya lo decía Freire, ¿no? La pedagogía de la esperanza. Gracias, Marco. Te agradecemos por estar haciendo comunidad de formación con nosotros y nosotras en este espacio. Ha sido significativo compartir esa experiencia que ustedes han ido construyendo, no de ahora, sino que pudimos ver en el 2002, en el 2004, 2012, en el 2021, 2026. O sea, son luchas que no son improvisadas y que son de largo aliento, ¿verdad? Esas son las luchas del pueblo, que tardan tiempo, años en construirse y que finalmente alguien debe asumirlas
y ese alguien es con nombre y rostro específico. Y ojalá seamos todos y todas los que estamos hoy aquí formándonos para transformar esta realidad desde la dignidad, que también no solo es humana, también es transversal a la vida toda, ¿verdad? Entonces, desde ahí estamos inspirados en esta formación. Agradecemos que se han quedado hasta este momento con nosotros y la asignación para esta semana que viene es que vamos a hacer una bitácora de cierre de módulo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha bien. Okay. Bien, se ve la pantalla también, ¿verdad? Perfecto, Gemir. Bien, vamos a hacer una bitácora de cierre. Algunos han enviado bitácora por cada sesión, pero la idea es que ustedes escriban algo entre 2 y 4 páginas por el módulo que cerramos hoy de las 4 sesiones. Van a colocar su nombre, el número y nombre del módulo. Este sería módulo 1 y el nombre del módulo, ¿cuál es? A ver, alguien que me lo diga de acá, vamos al azar, voy a decir a ver si está alguien aquí en clase. Karen Gómez, ¿cuál es el nombre de este módulo? Ayana Colindres, ¿cuál es el nombre de este? ¿Cuál es? Bien, solo es una versión de prueba ahorita. Vamos avanzando. El nombre y el número del módulo y la fecha que ustedes lo entregan. O sea, la fecha sería entre el 19 y el 26. El 26 iniciamos el siguiente módulo. La síntesis del módulo, esto es clave. Ustedes van a escribir brevemente los principales temas de debate que abordamos. No se hagan una monografía, no se hagan un ensayo, sino una breve explicación. Es decir, en la sesión 1 vimos 1, 2, 3, en la sesión 2 vimos y así sucesivamente. Esto nos va a ayudar para bajar esos conceptos que a veces se nos van quedando arriba, se nos van olvidando. Luego aquí en el tema de ideas fuerza, aquí van a mencionar aquellas ideas y conceptos que a ustedes en su dimensión afectiva les movieron, les parecieron importantes. Por ejemplo, aquí el compañero repitió varias veces, un pueblo que se comporte como pueblo. Esa es una idea fuerte, ¿verdad? Fuerza o una política de la esperanza. Ese es un ejemplo de una idea fuerza. Entonces aquí van a mencionar ustedes ideas, conceptos o reflexiones que a ustedes les van pareciendo importantes en este primer módulo. Luego van a colocar aquí referencias y experiencias relevantes. Aquí han mencionado a varios filósofos como Enrique Dussel, han mencionado experiencias como esta de Oaxaca, como la lucha contra la minería, el tema de Hualcarque, la lucha de los pueblos indígenas. Aquí van a colocar las referencias, ya sean libros, personas, o incluso videos, canciones que les hayan conectado con estas temáticas. Y de último, una reflexión personal. Este módulo, ¿a qué les ha movido a ustedes? A usted, Leonel, a usted, Saída, Albertina, Lucy, Daniel. ¿Qué elementos le ha permitido desarrollar este módulo en perspectiva de reflexión crítica vinculada a la realidad que está viviendo en su territorio que es rural, urbano, transfronterizo, en su organización, en su experiencia, en su trabajo, en donde usted está situado ahora mismo? Eso sería la vértebra de esta bitácora, que es entre 2 y 4 páginas. No la hagan más grande porque somos muchos y cuesta luego revisarla uno por uno cuando se exceden en los textos. La vamos a enviar al grupo para que puedan también descargarla y trabajar sobre ella. Vamos a pedirles que abran sus cámaras, por favor. Siempre hacemos esto. Le vamos a pedir a la compañera Ileana que nos ayude para hacer las capturas de sus de sus rostros, de este tarde de viernes de formación. Muchos, deja Ileana, de compartir, ¿sí? tal vez solo deja de compartir. Ok.
Ahora, Bien. Compañeros, solamente Perfecto. una duda. Ese documento, como de los pasos que tiene que llevar, ¿lo podrían compartir en el grupo de WhatsApp? sí, ahorita cerramos sesión y lo enviamos al grupo. Gracias, gracias. Bien, enciendan las cámaras, compañeros y compañeras. Casi siempre nos quedan más de 2 páginas sin encender la cámara. Y encendámosla, por favor, Marcos, Milagros, Lester, Catherine, Albertina, Braille, José Luis, Samsung, Mario, Lisbeth, Lidia. Encendamos la cámara, hagamos el ejercicio de encender la cámara para que se vean las capturas, que sí habemos rostros específicos aquí en este debate, en esta construcción. Qué alegría verles, compañeros y compañeras, todos los viernes. Que esta formación y que este primer módulo les haga perdurar para que lleguemos juntos y juntas hasta diciembre. ¿Les parece? Hagamos ese compromiso de llegar juntos y juntas hasta diciembre en esta formación que nos desafía a construir desde la esperanza colectiva. Sin más que decirles, compañeros y compañeras, Liliana nos dice que ya tiene las capturas, estaríamos cerrando ahorita. Listo. Liliana nos confirma. Listo. Entonces, agradecimiento, saludos, buena noche y buen fin de semana, y que continúen disfrutando lo que les genera alegría y potencia política para seguir transformando. Feliz noche a todos y todas. Saludos a todos. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Buenas noches.